opens your heart. When you smoke it opens your heart. Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien. Soy Jaime Fres. Muchas gracias por la presentación. Quiero primero que nada agradecer a Valparaíso Musical, a BAM, por esta invitación y por dar este espacio de hacer el workshop Música y Salud. Me siento muy honrado de que me hayan elegido para dar esta información y generar esta reflexión. Voy a comentar primero un poco cómo tengo pensado exponer todo esto, porque cuando me invitaron lo encontré un desafío súper grande. Si bien yo he dado charla y todo, cuando me dijeron que duraba 1 hora y media todo esto, dije, wow, es un montón de tiempo. Luego me puse a ordenar las partes y me di cuenta de que quería decir muchísimas cosas y que me faltaba tiempo. Entonces, bueno, voy a mostrar un poco la tabla de contenidos para que se hagan una idea de cómo vamos a ir administrando este momento. Primero que nada, me gustaría generar una contextualización y hablar un poco de la situación actual de la crisis política y sanitaria que vivimos en Chile y en el mundo en general, desde mi percepción como músico, como persona, y para ir derivando al tema que nos convoca. Luego voy a hacer una relación entre la música y la salud, hablando a grandes rasgos de qué elementos hemos podido apreciar a lo largo de la historia y a través de distintos movimientos vinculando estas dos áreas. Luego, eso naturalmente nos va a llevar a hablar de la musicoterapia. Entonces, ahí voy a hacer una pequeña reseña sobre qué consiste, una definición y mostrar un poco distintos métodos que existen en el mundo validados para hacer musicoterapia. Voy a luego hablar un poco de ciertos conceptos usados en la musicoterapia para que también se familiaricen con esos conceptos. Luego voy a hablar del campo de acción actual, que es algo ultra relevante, las problemáticas que existen ahora con todo esto que ha ocurrido y los protocolos que se están llevando y que vamos a necesitar eh, mejorar y cambiar y todo eso en la intervención, sobre todo lo que es presencial en el área grupal, básicamente. Luego voy a hablar sobre los nuevos desafíos de la industria musical desde el bienestar social, aprovechando de que BAM es un encuentro desde la industria musical y por ahí he estado escuchando en los distintos foros cómo se van planteando las cosas y sí, coincido en que esto ahora se pone en un primerísimo lugar, la necesidad de integrar el bienestar, hablar de la música y la salud, se tienen que dar la mano, se tienen que abrazar. eh, a lo largo de la historia de nuestro mundo hay muchas maneras de encontrar esa relación. Sin embargo, ahora es importante hablar desde cómo podemos generar una industria más llevada a todo este lado del bienestar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollarla? Después voy a empezar a hacer un cierre con las conclusiones que yo tengo de todo esto y finalmente vamos a abrir espacio para las preguntas, ¿ya? Así que pueden irlas anotando y al final de esta exposición me van a dar a conocer las preguntas que quieren que yo vaya respondiendo. Eso. Entonces, primero, a ver, el primer punto es quizás el que más me complica, pero está re bueno partir de ahí. Porque, claro, contextualicemos de dónde partimos con esto. Claramente, ahora hemos tenido que empezar a relacionarnos mucho más desde lo remoto y así cambiar un poco nuestra rutina, replantear paradigmas, ver cómo me sitúo, qué hago ahora. Entonces, bueno, yo personalmente soy músico, toco en varias, bueno, principalmente la banda en donde más toco es Pascual y la Vaquifauna.
soy el baterista y básicamente vivimos de nuestro proyecto, andamos tocando en Chile y también hacemos muchas giras. Este año teníamos planeado hacer 4 giras internacionales, íbamos a ir a Estados Unidos, a Europa, íbamos a México, Brasil, etcétera, un montón de lugares, Panamá. Obviamente se cayó a pedazos todo y me hizo llegar a este encierro y empezar a bajar esas revoluciones, esa ansiedad de alguna manera para poder generar esa transformación que estamos todos un poco obligados a hacer. Entonces, claro, para mí desde ahí fue difícil y motivado también a adaptarme. Me gusta mucho estar en casa creando, practicando música y también dentro de todo esto fui revalorizando ese tiempo que tenía en la casa, porque de tantas giras se me cortaba mucho el tiempo, porque claro, subíamos a los escenarios, andábamos tocando, pero luego había poco tiempo para, en ese momento, para practicar un instrumento, para interiorizarse, al punto en que lo he podido hacer ahora. O sea, agradezco esa oportunidad que me dio este momento de poder profundizar en la creatividad, en estar en casa dando rienda suelta a la composición, a tocar, sin esperar nada, simplemente que todo fluya. Quedar en blanco, abrirse de mano y poder decir, voy a respirar hondo, voy a partir desde aquí con lo nuevo, voy dejando atrás eso que ya no va y vamos, asumo esta transición. Me siento como en un puente cruzando a ese otro, pasando un umbral. Estamos en un momento de muchos cambios y bueno, eh, esta enfermedad, el COVID, que ocupó la opinión y a todos nos hizo estar en casa y separó todo, evidentemente no puede dejar indiferente a nadie. Y hay muchas ideas, ¿no? Se habla de qué es realmente esto. Quizás no podemos saber con precisión, nunca lo vamos a saber. Sí hemos visto que a gente le ha afectado, personas que se han enfermado, se han muerto. Ha pasado cerca de mí la muerte con el COVID. He visto personas cercanas que incluso han muerto. Entonces sí, esto realmente sucede. Estamos encerrados y luego hay toda una postura con esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo me siento teniendo que usar una mascarilla, saliendo a la calle? ¿Creo en esto? ¿Qué significa para mí esta mascarilla? ¿Me da libertad para que no me contagie? ¿O es un bozal de represión que me tiene respirando este aire que se vicia porque no puede fluir, no puede salir? Entonces, bueno, quizás todos hemos vivido esas sensaciones y a veces se pueden contraponer. Un día podemos sentir que está bien usarlo, otro día quiero romper con esto y todo eso es complicado. Luego, lo que viene, la vacuna, ¿me la pongo o no? Entonces, desde ahí aprendiendo mucho y hay cosas que todavía no tengo claro. O sea, creo que no me voy a querer poner la vacuna, por ejemplo, pero ya veremos cómo va transitando todo esto. Eh, a ver. Bueno, entonces ahí yo me hice una pregunta que es, ¿cómo canalizo toda la información que veo y que creo? Un poco lo desarrollé ahora, ¿no? Todas esas dudas y poder discernir en qué opciones tomar, porque al final cada decisión va llevando a un camino. Más libre de contagiarme o llevando un bozal que me asfixia. Justamente son dilemas que hay. ¿Cuánto tiempo más podríamos soportar así? Al parecer, mucho en general. El ser humano es un animal de costumbre y es impresionante cómo ha pasado el tiempo. De marzo a ahora ya estamos súper encerrados y parece que el tiempo, no sé, podrían pasar años, ojalá que no. Yo quiero que esto se acabe, sinceramente. Pero hay cosas que llegaron para quedarse, como esta comunicación remota, y también añoro eso que creo que sí, pues, va a volver, vamos a volver a estar tocando en vivo, volviendo a encontrarnos. No sabemos cuándo, pero ya viene eso. Dentro de todo esto y hablando hacia atrás un poco con el estallido, eh, surgió esa palabra llamada crisis, ¿cierto?
que la han usado muchas personas para hablar y poder explicar un poco qué es lo que estamos viviendo. Yo estuve leyendo un poco y también ahí tenía mi idea de todo esto. Se ha hablado harto, creo. Pero bueno, porque dicen que crisis tiene un origen de la palabra china, donde en algunos lugares, sobre todo en Occidente, una persona eh, consideraba que crisis significaba riesgo y oportunidad. Sin embargo, los que entienden bien la lengua dicen que hay una palabra wei que significa aproximadamente riesgo, peligro, causar peligro o amenazar, pero que oportunidad no necesariamente es la definición de yi, o algo así, seguirá. Sin embargo, sacando lo bueno de toda esa especulación con el origen de la palabra, lo importante es esa retórica optimista que llama a la acción. Y eso sí que está bueno, ¿no? Encontrar en esta crisis esa oportunidad para mover, para cambiar, para dar vuelta a la página y partir refundándonos como sociedad. Entonces, una pregunta que surge es, ¿qué puedo soltar para vivir como quiero vivir desde ahora? Otra que viene introduciendo lo que vamos a hacer ahora. ¿Puede la música ayudarme? Y si es así, ¿cómo puede ayudarme? Saber qué música escuchar o realizar según el estado al que uno quiera llegar. Depende del tipo de personalidad, porque la música es un arte del tiempo que nos permite conectarnos con eso, con la temporalidad. Sin embargo, hay un plano subjetivo que es inmenso. Desde ahí, los efectos que puede tener en cada persona pueden ser muy distintos. Y bueno, por lo mismo, surge una especialidad dedicada a vincular el área de la salud y la música. Hablando un poco ya de la música y la salud, eh, tenemos algunos más o menos distintas nociones de cómo el mundo lo ha vinculado. Conocemos los chamanes, ¿cierto? El chamanismo en el mundo está acompañado de música, de sonido. El viaje se usa a través del canto, la guía. Por ejemplo, en el Amazonas, el Santo Daime, cuando cantan Ícaros en un viaje con ayahuasca, las personas son guiadas a través del canto del chamán. Este canto permite que la persona pueda seguir un camino y si se acerca mucho a la sombra, el chamán sabe cómo usar un canto para moverlo, para salvarlo de cierta situación o para hacerlo entrar en ese territorio con serpientes, visiones, miedos. Entonces, por ahí hay un uso ancestral muy importante. Luego, por ejemplo, la misma música hindú, donde cada instrumento evoca algo muy profundo, que quizás tiene que ver con vibraciones un poco más agudas, más elevadas, por decirlo de alguna forma. Quizás se habla en el mundo de que la música africana vibra más desde abajo y la música oriental desde arriba. Eso más adelante quiero explicarlo desde mi apreciación de lo que es una pirámide vibracional, energética. Sin embargo, vibrando arriba, vibrando abajo, vamos sintiéndonos más preparados para vivir, más conectados con nuestra espiritualidad y por otro lado, más conectados con nuestra tierra, con nuestra raíz. Por lo tanto, vibrando de distintos lugares, esas vibraciones están dentro de uno. Por lo tanto, existen y pueden ayudarnos a poder sentir un apego importante a nuestra vida, a nuestra raíz y a nuestra comunidad. Por otro lado, la música está lleno de tendencias, ¿cierto? Van olas y olas que van avanzando y surgen distintos movimientos. Ya como hablando un poco de la música occidental, estas oleadas van trayendo distintas reflexiones, distintas maneras de vestirse, distintas maneras de sentirse en el mundo. Y claramente para la persona que quiere ponerse esa camiseta, que quiere andar escuchando eso y quiere asistir
a los centros sociales donde se disfruta esa música, hay un espacio de sentirse escuchado, comprendido, representado con pares. Por ejemplo, en la época hippie, ¿cierto? Si bien, no sé, la música de los años 60 o cualquier música no necesariamente tiene un fin terapéutico, los movimientos en sí hacen algo muy importante en las personas y que tiene un lado de luz y un lado de sombra. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con cada estilo? En cada estilo uno puede encontrar una respuesta muy importante a lo que uno está buscando desde ese existencialismo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, lo encontré en el punk, en toda la idea del anarquismo, en toda esa visión del apoyo mutuo, de la autogestión, que, que hoy en día me hacen tanto sentido como antes y que ahora lo aplico con herramientas nuevas, no solamente desde esa música ni esa manera de vestir. Pero también ese movimiento quizás puede llevarnos a vicios, quizás a conductas un poco violentas, dadas ciertas circunstancias de represión, cuando llega la policía y para una tocata, qué sé yo. Entonces, luego todo nuestro ser se ve desafiado, ¿no? Esto me gusta, pero también hay cosas que me pueden autodestruir. Entonces, ahí en cada estilo es importante poder discernir cuál es ese lado que me puede llevar a mí de la luz o a la sombra. Ahí hay un plano de la subjetividad gigante, ¿cierto? Entonces, ya tiene que ver con cada uno, con la experiencia, con el momento histórico, ¿cierto? Como hoy, como la crisis del estallido, donde resurgieron temas de los años 70 que hoy en día siguen teniendo la vigencia como nunca. Y, y que también generaba sensaciones complejas, ¿no? Muchos temas que escuché me volvieron a dar nostalgia, hasta pena, hasta pesimismo. Sin embargo, había tanta elocuencia en las palabras que me daba fortaleza. Bueno, todo eso es un poco ese plano subjetivo, pero también dentro de todo un arquetipo social, ¿no? Al parecer, un pueblo se puede sentir identificado con eso. O Víctor Jara con su guitarra como su arma, su canto, y cómo ha podido aleonar a todas las personas para llevar a cabo sus causas. Entonces, la música está completamente relacionada con nuestros ideales y puede movilizar muchas cosas. John Lennon con su canto y su llamado a la paz también. Y también quizás tuvo algunas consecuencias lamentables. Analizando eso, por ejemplo, no sé, alguien que predicaba por la paz, pero quizás un fans que lo veía rodeado de lujo y en una mansión le despertaba mucha contradicción y no sé qué habrá pasado ahí con su muerte, porque le pidieron un autógrafo, lo negó y lo mataron. Pero eso es ultra complejo de poder entender, ¿no? Alguien que habla desde el llamado a la paz, luego muere asesinado por alguien que lo sigue. ¿Qué pasó ahí? Claramente hay un trastorno, ¿cierto? Una persona que creyó en algo, le creyó a una persona y después también llegó a odiarlo o quiso eliminarlo por alguna razón. Ya eso es un terreno de psiquiatra, de psicólogo, pero podemos tomarlos como ejemplo de esas tendencias, ¿no? Y de lo que puede provocar una música y qué pasa en cada oyente, porque la experiencia de vida de cada uno es muy variada, ¿cierto? Bueno, me gustaría hacer como una breve reseña de lo que es la musicoterapia, porque justamente la musicoterapia es una, una disciplina en que a través de estudios formales se puede generar un profesional que emplea distintos recursos terapéuticos y musicales para llevar a una persona al bienestar, ¿cierto? Existen muchas definiciones, siempre este punto cuesta de explicarlo. Depende un poco de los modelos, de lo que uno vaya creyendo. Yo ahora hace unos meses ya me he ido juntando con compañeros, colegas. Yo estudié musicoterapia en la Universidad de Chile y con algunos colegas nos juntamos toda la semana a debatir, a hablar de estas cosas y redefinir
todas estas cosas que siempre nos van a poner el desafío de replantearlo. Entonces, bueno, mis compañeros se llaman Laura Millanao, Álvaro Gajardo, Gonzalo Díaz, les mando un saludo. Y bueno, voy a leer un poco una conclusión que hemos hecho nosotros de la musicoterapia, usando también las fuentes más reconocidas en el mundo y los modelos. A ver, la musicoterapia, por definición, es una terapia sistemática no farmacológica que usa la música y sus distintas facultades como fuerzas dinámicas de cambio en una persona. Esa sería la definición más concisa. Destaco ahí, no farmacológica, ¿cierto? No damos una pastilla. Esto no usa químicos. Cambia nuestro balance químico al escuchar una música, al generar una reflexión, al emocionarnos, pero no se introduce nada distinto a lo que pasa dentro de uno. Y usa la música y sus distintas facultades como fuerzas dinámicas de cambio. Son muchas las facultades que tiene la música. Entonces, desde distintos lados podemos hacer de que una persona se vaya a ese lado más saludable, se pueda reconocer y aceptar, avanzar. Tiene evidencia científica y se puede desempeñar en ámbitos de neurorehabilitación, educación, prevención, recreación, proceso psicoterapéutico, desarrollo emocional, espiritual, entre otros, trabajando objetivos no musicales. Es importante que sepan de que en la musicoterapia eso es muy importante tenerlo claro. Una persona, un cliente, un usuario, tiene que saber de que él no va a aprender más música ni técnica. Uno lo puede enseñar, pero hay que acordarse que el fin es otro, no musical, cosas más emocionales, adaptativas o de neurorehabilitación, psicomotriz, etc. Permite movilizar emociones, socializar, activar el cuerpo, la memoria, la creatividad, la escucha, reconocer la identidad sonora, entre otras cualidades. Se puede aplicar en todo tipo de personas de manera grupal, individual y se ejerce en el ámbito clínico, psicosocial y educacional. ¿Ya? Así les voy dando un poco la idea de todas las áreas en que podemos funcionar. Algo súper importante de cualquier terapia, y bueno, en la musicoterapia nos han inculcado tener muy claro este momento, es la aproximación diagnóstica. Porque, ¿qué vamos a hacer? Usamos la música, tenemos una persona que quiere a través de la música sanar, superar sus miedos, o qué sé yo, o algo más motriz, quizás no necesariamente emocional, aunque todo está relacionado, pero luego un terapeuta tiene que saber por dónde partir. Entonces, bueno, ahí nace el concepto de la aproximación diagnóstica, el assessment. Eh, la definición que da Bruxia es un pensador de la musicoterapia. Hay personas, ya por lo menos desde los años 50, que han estado creando este marco teórico, hablando de un lenguaje musicoterapéutico sin necesariamente abrazarse de la psiquiatría, de la psicología o de definiciones que pertenecen a otras áreas, ¿ya? Bueno, hablando sobre esa aproximación diagnóstica, se define como orientado a comprender al paciente como un ser humano, sus condiciones de vida, sus problemas, sus potencialidades y recursos para después comprender sus necesidades terapéuticas. De la tesis de Gustavo Gauna. Gustavo Gauna es un musicoterapeuta de Argentina muy reconocido justamente por lo mismo de que usa su lenguaje propiamente musicoterapéutico. Dice, citando en realidad a Jorge Saurí, bueno, ahí sabrás un poco de la psiquiatría, de un libro de qué es diagnosticar en psiquiatría. Porque sí, igual, de todas maneras, la musicoterapia funciona dentro de la interdisciplinariedad. Ya voy a hablar un poco más de eso. Al entrar en crisis, el naturalismo descubrió la importancia del desarrollo de tal tarea y cayó en la cuenta de que ella nunca tiene final. Y como sujeto y objeto, diagnosticador y lo diagnosticable se complementan correlativamente. El sujeto diagnosticador queda desplazado del lugar central, pues para el desarrollo diagnóstico es la relación, no el sujeto, quien cumple la necesaria función de unificación de los signos registrados. Todo esto trajo como consecuencia unificar la tarea diagnóstica con la terapéutica. Ya no existiría, por un lado, un conocimiento y por
otro una cura. En la misma medida que se desarrolla el diagnóstico, surge el modo terapéutico, el cual, revirtiendo sobre el primero, lo irá modificando. Entonces, el punto de partida es clave, porque en un proceso de terapia con la música, tenemos que tener clara este comienzo para poder generar una alianza terapéutica, donde ya luego entramos en la etapa de inicio, desarrollo y cierre. Pero este primer paso es clave. Y para ello es bueno hacer encuestas, hacer preguntas, generar vínculos. El vínculo es algo clave, ¿cierto? Para poder abrir esa confianza. Entonces, en el diagnóstico, preguntas claves serían, ¿qué observar? ¿Qué escuchar? ¿Desde dónde? ¿Mm? Pasa que hay que tener cuidado con el espejo. Cuando, chuta, a ver, voy a decir algo, pero tiene que ver con desde el lado de la terapia, desde el lado del terapeuta. Esto te lo voy a comentar porque me tocó a mí como algo personal. A veces mi profe me enseñaba a tratar de ser un libro en blanco, no poner tu experiencia en ese terreno, o saber muy bien cuándo usarla, no invadir de eso, ni verbalizar tanto. Luego, ¿para qué quiero escuchar? Observar. ¿Cómo traduzco la escucha en un futuro proceso de trabajo? Para eso es importante todo lo que es la sistematización. Entonces, de esa manera podemos no caer en limbo que nos digan, oye, pero ¿para qué estoy haciendo esto? Si yo tengo un plan claro, voy a poder ir avanzando también por un lado frío a resultados y datos claves, concretos, que me permitirán a mí poder explicarle de mejor manera a otros profesionales qué está pasando y al mismo usuario. Y luego tenemos que saber cuánto dura el momento diagnóstico, porque esto tiene que ser lo justo y necesario. Aunque claramente en el proceso uno siempre va conociendo a la persona y puede que al final se abra algo que... Entonces, pero es bueno ir cerrando estas etapas para dar paso a la siguiente. Bueno, ahora mencionar rápidamente, para los que no saben, la musicoterapia tiene un montón de métodos, modelos de musicoterapia. Algunos que son como reconocidos mundialmente. Existe la Asociación Mundial de Musicoterapia. Y bueno, formalizada, existen distintas asociaciones en Chile, en Argentina, eh, pero existe esta asociación mundial que reconoce ciertas definiciones y métodos. Entonces, para comenzar, existen métodos activos y métodos receptivos de musicoterapia. Dentro de los activos, donde el usuario también participa, generando material, contenido, tocando, improvisando. Por ejemplo, uno de ellos se llama musicoterapia creativa, que es inglés, es de Nordhoff y Robbins. Es de orientación humanista, es un proceso continuo, hay muchas sesiones y la fuente de información es la música, propiamente. Luego, otro modelo, por ejemplo, se llama de orientación analítica, Mary Priestley. Es un proceso continuo también. La fuente de información es lo musical, lo verbal y lo corporal. Se agregan otros elementos. Interesa conocer el espectro emocional, análisis de resistencia, defensas del yo, etapas psicosexuales. Entonces, claro, este movimiento de musicoterapia de orientación analítica tiene que ver con el psicoanálisis, con esa escuela de psicología. Existe otro modelo que es súper importante en el mundo, se llama modelo Benenson. Rolando Benenson es un psiquiatra de Argentina que tiene su fundación y que tiene un modelo ultra reconocido en el mundo y tiene sedes hasta en Chile, en Italia, en Europa, en varios lugares. Y bueno, el modelo Benenson dice, interesa observar. Aquí la observación es clave. No interviene mucho el terapeuta, más que nada ve y deja que todo suceda, para luego llenar ficha y determinar cosas. Entonces, interesa observar el uso de los instrumentos y la musicalidad y también analizar el ISO. El ISO es la identidad sonora. Benenson lo teorizó.
y lo usó en su modelo que pudo implantar. Usa fuentes de información que usa este modelo es la ficha musicoterapéutica, el test proyectivo sonoro y el trabajo con la identidad sonora, como lo decía. Entonces, al hablar de identidad sonora, todos tenemos un pasado sonoro, recuerdos musicales y de sonido. Entonces, es muy importante trabajar con eso. Yo lo uso mucho, me funciona, porque así puedo hacer que nos conozcamos mejor entre un grupo y ir relacionando cosas del presente con el pasado. Al trabajar con la identidad sonora, por ejemplo, hago que las personas traten de recordar el primer sonido que recuerdan de chico, la primera canción o una canción de adolescencia, distintas etapas de la vida, algo que te molestaba o sonidos de invierno, sonidos de verano, qué radio escuchaba tu abuelita, qué sonido habían cuando hacía el aseo en la casa a alguien, no sé. Todo eso nos puede llevar a momentos clave en un proceso terapéutico que nos pueden ayudar a sacar conclusiones, a cambiar ciertos hábitos, etcétera. Bueno, otros modelos es el de Juliette Alvin, para mencionarlo solamente, musicoterapia behaviorista, musicoterapia morfológica, y en Argentina existe un modelo que se llama abordaje plurimodal de Diego Chapira y de otros creadores de este modelo. Está bueno porque un poco mezcla también distintas maneras de hacer la terapia. Eh, Al hablar de plurimodal es que usamos distintos métodos y bueno, yo reconozco que me acomoda mucho eso porque también uso técnicas mixtas de distintos modelos y también le pongo de mi cosecha. Luego existen otros métodos de musicoterapia que son los receptivos. Por ejemplo, existe la imaginería guiada. Hay un método que tiene una patente incluso de imaginería donde se hace un curso. Yo sé que en Australia lo hacen y da un certificado para poder aplicar esta terapia de imaginería. Y otra terapia receptiva es todo lo que se relaciona con lo vibracional, ¿cierto? Ahora quiero explicar un poco lo que yo hablaba antes de las vibraciones. Yo personalmente estudié sonoterapia en la India, en Dharamsala, estudié masaje sonoro con cuencos tibetanos. Yo ahí, ¿qué pasa? Bueno, explicándolo rápidamente, hubo un exilio, ¿cierto? Del Dalai Lama del Tíbet cuando llegaron los chinos en el año 50, se apoderaron de los monasterios, echaron a los monjes, a los sabios también, y arrancaron. India les dio asilo político, que está hasta hoy está el parlamento en exilio del Tíbet, está la India, y están los médicos del Dalai Lama. Bueno, cuando fui a India, pude estudiar con uno de los médicos del Dalai Lama que me enseñó, hice un curso de masaje sonoro con cuencos tibetanos. Los cuencos, les voy a mostrar. Aquí yo tengo un cuenco, ¿cierto? Más de uno lo conoce. Los cuencos tienen una cualidad muy bacana que es la vibración, profunda vibración. A distinto tamaño, distinta vibración. ¿Y qué pasa con eso? Hay maneras de poder aplicarlo en el cuerpo para generar cosas positivas o negativas. Entonces, es muy importante poder saber cuándo ocupar uno u otro. Mi profe me mostró un mapa del cuerpo energético donde se veía como una pirámide y pude comprender que las vibraciones más graves tienen que sentirse más abajo. Cuando está una persona relajada, tenemos que evitar poner vibraciones muy graves cerca del oído, porque lo que pasa es que un cuenco grande posee muchos armónicos. Entonces, muchos armónicos provoca mucha información, ¿cierto? Si lo aplicamos en la cabeza, nubla pensamientos, cuesta concentrarse, básicamente cuesta focalizar. Por eso, para la cabeza es mejor usar sonidos agudos, ¿ya? Yo desmitifico eso que se habla de que la nota sol es para el corazón, la nota re es para esto. Yo no creo en eso. Sin embargo, reconozco de que ciertas frecuencias activan ciertas zonas, pero depende también de nuestra masa corporal. O sea, una persona flaquita va a vibrar distinto que una persona con un cuerpo diferente.
Entonces, de ahí uno tiene que tener ojo para saber dónde poner cada cosa. Te voy a hacer sonar este instrumento. Cuenco tiene una nota muy larga, entonces permite inducir, permite hacer que alguien se vaya relajando. La respiración está muy ligada también, entonces es bueno siempre conducir algo, una relajación sobre todo con la respiración. Los cuencos están hechos a mano y también pasa algo especial cuando están hechos a mano porque existe un concepto en música que se llama batimento, donde una onda fluctúa de una manera u otra según su física. Entonces, al haber mayor batimento, hay mayor vibración. A diferencia de un cuenco cuando está hecho en torno, en una máquina, la vibración es menor, menos oscilación, menos batimento, entonces la nota es más larga, más pareja. Entonces, claro, hay un sustain más largo, pero menos vibración, menos roce. Eh, entonces, bueno, ahí depende de los fines. Básicamente, un instrumento creado a mano, un cuenco, su vibración es mayor y yo considero que funciona más cuando se usa cerca de un cuerpo. Y, por ejemplo, un cuenco de cuarzo, donde está hecho con torno, su vibración, su oscilación es menor, pero su nota es más larga. Entonces, podemos sonorizar un ambiente, por ejemplo. Anda muy bien para eso. Quizás cuando lo ponemos cerca no hay tanta vibración, pero podemos hacer que mucha gente escuche. O sea, a mí me cansa hacer esto para 100 personas, no puedo llegar a generar efecto. Pero cuando usamos cuencos de cuarzo, otras cosas que tienen notas más largas, es posible sonorizar un espacio. Entonces ahí hay distintos criterios para usar uno u otro. A ver, voy a ver a dónde paso ahora. Bueno, hablando sobre áreas de trabajo de la musicoterapia, habíamos mencionado varios. Ahora voy a tener un poco más, porque existe, claro, el área clínica, ¿cierto? Todo lo que es hospitalario, lo educacional para abordar el desarrollo emocional de la música en estudiantes, desde la música en estudiantes, lo psicosocial, todo lo que es rehabilitación, ¿cierto? Aquí entra la musicoterapia en prevención. Gustavo Gauna, nuevamente citándolo, define la musicoterapia en prevención es reconocer una zona de riesgo tanto en una persona como en un grupo determinado de personas, en donde tanto por los antecedentes como por la actualidad, no solo de él o de ellos mismos, sino también de las circunstancias del momento en ese tejido social, podemos anticipar que la evolución de los procesos expresivos, vinculares y comunicacionales conllevarán a una situación en el orden de lo estático y no sano. Gauna usa terminologías que a mí me hacen mucho sentido porque habla de cosas que tienen que ver con lo artístico, con ese plano donde la gente que diseña algo desde el gusto, la creación desde el gusto, eh, encuentra un punto de sanación. Aquí habla de lo estático y no sano. La idea sería de lo estático a lo estético, de lo no sano a los núcleos sanos. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso y me relaciono con personas de distintas unidades, trastornos psiquiátricos severos, personas que tienen esquizofrenia, trastornos de limítrofes de la personalidad, también el área de adicciones, alcoholismo, también laboral. Y siempre les comento que en vez de categorizar a las personas por su patología, es mejor hablar desde su fortaleza, desde su lado saludable, ese lado que mueve a uno. Entonces, es mejor abordar a una persona, creo yo, en la terapia desde ese lado fuerte. Y, por ejemplo, ahora yo mismo tuve una sesión con mi usuario por Zoom de trastorno psiquiátrico y con ellos yo no me relaciono desde sus patologías.
yo hablo con ellos desde sus intereses musicales, de lo que les saca la luz de los ojos, lo que les saca una chispa, donde yo veo que ellos siguen recordando, siguen sintiéndose vivos. Y la música es clave para eso, porque nos permite recordar ese lado que nos gusta, nos conecta con el placer. Hablando un poco de distintas actividades que se usan en musicoterapia, puedo decir que, claro, existen las relajaciones, como con cuencos o distintas percusiones e instrumentos que ayudan a una persona a relajarse, que puede ser guiada diciendo algo o simplemente escuchando sonido. Otra posibilidad es guiarla con una imaginería y desde lo activo existe cantar canciones, improvisar, crear una letra que acompañe ese proceso creativo, hacer preguntas de la identidad sonora, test, completar preguntas, eh, explorar sonidos que existen en un lugar, en una sala quizás vacía, y poder hacer sonar cosas. Y también hacer muchas actividades desde lo corporal, del movimiento. Eh, es bueno relacionar actividades no solamente con el lado de la música, sino con el movimiento. O sea, como todo nomás. Para tocar un instrumento nos empezamos a conectar con el cuerpo y ahí viene un despertar bueno. A ver. Bueno, ahora mm, creo que quería presentarles mi página web, pero no sé si por el tiempo lo hago. A ver, sí, voy a presentarles mi página web brevemente para pasar a lo otro, ¿ya? Eh, sí. Entonces, les quiero presentar mi sitio web. Se llama musicoterapiagrupal.cl, ¿ya? Visítenla porque aquí yo tengo mis publicaciones, mi material. La página la hizo Danila y la Vaga con Samira Bakbu, que me gustó cómo le quedó todos estos dibujitos y todo esto que le da un aspecto más lúdico. Lo considero interesante ya que no quería que esto fuera como algo necesariamente, si bien es serio, trata de mostrar un poco cómo se siente la experiencia. Por ejemplo, ven acá fotos, distintas sensaciones, ¿no? Ese grupo que está ahí todos vibrando, saludando, fue después de una improvisación. Eh, bueno, esta página tiene una parte de inicio, luego presento terapias, converso de mi experiencia, tiene una sección de galería donde pueden ver un poco lo que yo he hecho en la unidad de trastornos psiquiátricos severos, en el hospital psiquiátrico, en el área de alcohol, en programas de rehabilitación ambulatoria y también un grupo de musicoterapia en Valparaíso, donde hemos hecho algunos cursos para usar cuencos, para que algunos otros terapeutas tengan nociones básicas de esta disciplina. Hay una sección final de descarga donde yo cada año publico un folleto, Musicoterapia en Salud Mental, con resumen de la experiencia y todos los datos que yo tomando y bueno, eso, para que lo descarguen y lo vean. Y también hay videos que también los invito a ver, está en YouTube, Musicoterapia Grupal, Jaime Fres, y pueden ver ahí un poco con algunas entrevistas lo que hemos hecho. No lo voy a mostrar ahora por tiempo, pero hablan doctores, psicólogos también, terapeutas ocupacionales, algunos usuarios y eso. Así que ahí tienen ese dato de la página web y también aprovecho de invitarlo a radiocasera.cl, donde hice una relajación sonora con cuencos tibetanos, dura 20 minutos. Pueden buscarla y ponerse en una posición cómoda y escucharla, disfrutarla, compartirla. Relajación sonora vibracional, ¿ya? Eso. Dejo de compartir pantalla entonces y sigo avanzando. Eso. Estoy haciendo un movimiento de pestañas. Ya. A ver, yendo ahora a lo que pasa en este momento,
quería mostrar un poco qué pasa. Yo trabajaba en el hospital psiquiátrico, hago musicoterapia en Aspaut, en una escuela de niños autistas en Viña, y como todo el mundo, ¿no? Haciendo muchas actividades grupales, usando flautas, usando instrumentos que todos se comparten y que hoy en día no podemos usar así, ¿cierto? Estamos ahora hacinados en casas, pero luego cuando vuelva todo esto, ¿qué va a pasar? Entonces, tengo una compañera que está de avanzada en esto porque trabaja en el área clínica, ella es enfermera, se llama Laura Millanao, y con mucha voluntad me compartió su diseño de musicoterapia que está usando en el Hospital San Borja y quería compartírselos para que se hagan una idea de qué está pasando hoy en día con los pacientes. Ella participa en el programa de atención musicoterapéutica del programa de rehabilitación precoz del Servicio de Medicina del Hospital Clínico San Borja de Santiago y se relaciona con, está desarrollando la musicoterapia en pacientes con el síndrome post-UTI. Todos estos pacientes que estuvieron con COVID, estuvieron con ventilación mecánica y que ahora están en ese proceso de salir de ese momento de cuidado intensivo. Entonces, les voy a leer un poco lo que ella me compartió. Alcance y campo de acción: paciente hospitalizado del servicio de medicina con riesgo de síndrome post-cuidado intensivo, previa interconsulta de médico fisiatra y médico internista. La musicoterapeuta Laura Millanao. El objetivo principal de este tratamiento es contribuir en la recuperación integral de los usuarios a través de estrategias no farmacológicas orientadas en la prevención del síndrome post-cuidado intensivo, abarcando áreas socioemocional, neurofisiológica. Previo a atención de usuario, se usó un set musicoterapéutico desinfectado con alcohol isopropílico y su traslado es realizado a través de cajas plásticas. Entonces imagínense, el musicoterapeuta envuelve todo en cajas plásticas, todo con alcohol isopropílico, y cualquier manipulación luego tiene que desinfectarse. Higiene de manos y utilización de elementos de protección personal, como mascarilla, delantales, escudos faciales, antiparras. O sea, el musicoterapeuta clínico en este momento es como un astronauta que llega completamente tapado, y me contaba que también había pacientes que les costaba escuchar, por ejemplo, y era súper complicado. Oh, soy yo, la musicoterapeuta Laura. Y claro, todo tapado y la persona sin poder escuchar. Hablábamos ahí que quizás tenía que incorporarse un parlantito externo para poder comunicarse con los pacientes. No lo sabemos. Después de la atención del usuario, de la sesión de musicoterapia, se retira los elementos de protección personal según la normativa con lavado de manos, desinfección del set musicoterapéutico con alcohol isopropílico nuevamente, higiene de manos, y se registra en la ficha clínica todo esto. Dentro de las observaciones se realizará técnica activa con manipulación de instrumentos por paciente dependiendo del tipo de aislamiento. Todos los dispositivos serán ingresados a la sala del paciente en envoltorios plásticos, a excepción de el guitalele, en este caso, que es el que usa ella y no lo comparte. El set de instrumentos y otros dispositivos no serán utilizados por dos pacientes sin desinfección previa. Claro, yo no sé qué voy a hacer yo después cuando retorne a las pistas, porque muchos instrumentos los compartimos. Ahora no, creo que no vamos a poder, vamos a tener que separar muy bien eso. Esa es una problemática puntual. Lo bueno es que se suma este trabajo remoto donde estamos haciendo cosas vía Zoom, vía Internet desde las casas. Estamos probando que funciona. Hoy día hicimos una improvisación con los usuarios con instrumentos que tenían en sus casas, algunos hasta con los remedios haciéndolos sonar, y realmente podía funcionar. No se puede tocar a pulso, quizás porque claramente hay un problema acá, que no existe una aplicación buena para hacer música hoy en día a través de streaming. Una crítica que tenemos, ¿no? Los músicos y los musicoterapeutas también, y quizás muchos otros profesionales. Y aquí voy pasando al punto 6 de mi tabla, que son los nuevos desafíos de la industria desde el bienestar social. Porque, ¿qué pasa con la industria? Nuevos desafíos. Sin duda tenemos que promover el autocuidado, relajaciones guiadas para usos de música con fines terapéuticos. Entonces, esta feria, esta BAM, tiene que ver con la industria musical. Creo que se ha hablado desde distintos planos y está buenísimo que ahora empiecen a hablar desde la área de la salud, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la industria musical? Porque
Para mí la industria es como una gran máquina que anda desde intereses, tengo mis críticas, ¿cierto? Desde el mercado, desde el capital, desde qué podemos hacer para acumular capital, para visibilizar personas. Entonces, hay muchas cosas complejas que tienen que ver con el poder económico, político. Bueno, y creo que esta crisis pone en uno de los primeros lugares el bienestar. Entonces, creo que una necesidad es que, por ejemplo, la industria musical se preocupe o vayamos pulsando de que se generen más espacios que estén destinados al bienestar desde la música, pero no necesariamente desde el entretenimiento. Si bien el entretenimiento y lo recreativo genera bienestar, no es necesariamente eso. Entonces, ahí existen otras necesidades, ¿cierto? Por ejemplo, industrializar la musicoterapia. En Argentina, en Estados Unidos, las personas se pueden atender en Argentina por lo menos con un bono. Entonces, hay programas de gobierno que les permiten ir a los consultorios y atenderse con un musicoterapeuta. Eso está buenísimo. También estaba pensando que en el área de la arquitectura podríamos empezar ya en Chile a hacer cosas también, porque en la planificación urbana, qué espacios y qué uso le vamos a dar a distintos lugares de la ciudad? En ese sentido, creo que se piensa, pero no con un profesional que esté a cargo de eso puntualmente. Digo, del área de la salud, vinculado a la música. Porque, por ejemplo, no sé, las instalaciones, el arte sonoro. A mí me encanta, yo amo toda esa expresión. Eh, Sería interesante que hubiera un trabajo entre artistas sonoros, musicoterapeutas, arquitectos, para poder encontrar espacios para que se puedan enriquecer. Por ejemplo, escaleras que tengan sonidos con madera, que, no sé, que use el agua que cae naturalmente en ciertos lugares para hacer sonar sin que vuelva loco a los vecinos de un entorno. Hay que pensar en muchas cosas, ¿no? Pero cosas que podrían enriquecer nuestra vida en una ciudad, en un lugar. Ahí hay grandes desafíos, creo que no estamos en pañales con todo eso. Asimismo, quizás con aplicaciones propiamente tal que faciliten el uso de la música para el bienestar. Eh, Porque, claro, tenemos, por ejemplo, todas estas redes como Spotify, canales para escuchar música, donde sí, podemos encontrar cosas que tengan esa relación. Pero, ¿qué viene después de ponerle play a una cosa que me relaje o me esté hecha como para una meditación? Creo que hay pasos que podríamos profundizar y ahí invito a, si quieren hacer preguntas o reflexionar al respecto, está buenísimo. Eh, bueno, básicamente eso. Hay muchas cosas que quisiera decir, pero el tiempo también se empieza a hacer poco. Quisiera entonces dar algunas conclusiones de todo esto. Bueno, primero para todos, veo que salió como casi todo el iceberg de esta sociedad chilena a flote y eso va a cambiar la conciencia colectiva para siempre. Por lo tanto, eso está bueno. Los que sabíamos o creíamos saber cosas y vamos conociendo otras, se reafirma esa crítica a este sistema como tiene tantos problemas. La sociedad la construimos entre nosotros, pero también la venimos heredando. Entonces, tenemos que poder articular, rearticular las cosas para que no estemos cargando una mochila que nos tenga la existencia en el suelo. Tenemos que poder hacer algo para eso. Entonces, eh, esa salida del iceberg nos va a permitir, esa es la oportunidad de esta crisis. Ahora tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y generando muchas cosas, como incentivar, por ejemplo, políticas públicas. La formalización es algo clave, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco a una cooperativa de trabajo. Con la banda formamos una cooperativa, somos la cooperativa Rueda. Y está buenísimo porque tenemos apañe, somos nuestros empleadores y empleados, pero luego a través de esta figura podemos tener representatividad, podemos tener apoyo. ¿Y qué pasa si más músicos se van cooperativizando? Podríamos entre todos formar una federación. Sería un paso bueno. ¿Y qué pasa con un conjunto de federaciones? Una confederación. Entonces,
a nivel político, a nivel de gestión grande, podríamos avanzar para poder reclamar más cosas y proponer, no solamente alegar, sino que proponer ideas que quizás desde nuestra individualidad no vamos a llegar al punto de soñar nomás o poder tener efecto en nuestro espectro cercano. Eso. A ver, ¿qué más? Bueno, algo que no había mencionado, pero es muy lógico. Falta evidencia. Entonces, yo los invito a que vean mi página y vean los folletos que he hecho, está mi tesis de adicciones, etcétera, pero falta más evidencia. Paso el dato, la Universidad de Chile ahora tiene abiertas las postulaciones para el postítulo del próximo año y además hay una página que se llama Cibertesis, donde están todas las tesis de musicoterapia. El postítulo se hace como del año 98, están todas las tesis de musicoterapia. Entonces, hay evidencia ahí y faltan otros canales que no sea la página de la universidad, sino que a lo mejor una biblioteca nacional, algo que lo meta en otros programas educativos y de mayor acceso a todo. Eh, Asociatividad, evidenciar, aprovechar esta crisis como una oportunidad, ¿cierto? Y desde la validación personal, profesional y políticas públicas, incentivar ese desarrollo de políticas públicas, integración en materiales de urbanismo, diseño de plaza, área de dispersión, instalaciones sonoras, etcétera. Así que eso, bueno, hay mucho que hacer, muchísimo. Bueno, les quiero dar las gracias por haberme escuchado todo este tiempo. Espero que haya sido útil, provechoso este momento. Vean los lugares que les invito a conocer. Y abro espacio ahora para preguntas, conversación. Hola Jaime, muchas gracias por tu presentación. Este workshop de música y salud, muy interesante todo lo que decías sobre musicoterapia. Hay algunas preguntas para ti, así que vamos a ir haciéndolas. Ya. Bastián González pregunta, ¿cuánto tiempo te ha tomado poder vivir de la música y cómo obtuviste las redes para lograrlo? ¿Cuál fue la estrategia para ir sumando día a día hacia ese objetivo? Ya. Y estrategias. A ver. ¿Cuánto tiempo me ha tomado? La verdad que siempre he vivido de la música afortunada, o sea, no siempre. Primero vivía con mis papás, tuve educación, me dieron oportunidades, me siento súper agradecido de todo ese empuje. Y luego empecé a estudiar música cuando tenía 19 años. Entré con una gran convicción y dije, chuta, tengo 5 años para poder aprender a ver cómo vivo de esto. Y rodeado de colegas, que creo que es un gran factor, de compañeros, compañeres, porque no estamos solos. Entonces, claro, aquí uno tiene que tener mucha creatividad, es una dimensión de la creatividad y de la precariedad, ¿cierto? Como digo, desde chicos no estábamos formalizados, entonces menos apoyo. Era más difícil. Sin embargo, vivía con menos quizá o tenía menos alcance en mi vida para hacer cosas y a medida que fue creciendo esto, fui aprendiendo a generar, a hacer proyectos, a buscar apoyo de distintos lados, pero puedo decir felizmente que siempre he vivido de la música y que luego cuando tengo una aspiración más grande que mi metro cuadrado, me doy un tiempo para generar un proyecto, pensarlo, avanzar. A veces también no salen las cosas y uno se tiene que reinventar. O ahora mismo tenía 4 giras, estaba contando los huevitos de oro con la banda, diciendo, oye, vamos a andar viajando por todo el mundo de nuevo. Llevaba 10 años viajando todos los inviernos. No había estado hace 10 años en un invierno en Chile. Y era entretenido para mí, pues bueno, obvio, siempre no pasando tanto frío. Cruzaba el charco, andaba en otro lugar donde había verano. Pero bueno, más allá de eso, no importa. Siempre hay que aprender a replantearse, pero ¿qué estrategia? Aprender a hacer proyectos, aprender a tener un horario claro, su propia rutina, porque aquí uno tiene que tener la disciplina y hay que aprender a separar espacios. Si lo vinculamos con el tema de la salud mental y la salud en general, esa administración de espacio nos va a permitir menos estrés, poder
saber cuándo apagar el teléfono, saber hasta qué hora yo funciono bien, quizás en distintas etapas de la vida va variando. Yo me consideraba alguien más nocturno hace 5 años que ahora siento más ganas de empezar el día un poco antes, nunca tanto, pero puede ir cambiando eso. Entonces también quizás decir que nada va a durar para siempre, aunque está súper repetido eso, pero desde ahí pensar en que uno puede reformatearse. Pero eso. Ya, súper. Continuamos también con otra pregunta de Verónica Cecilia Martínez. Dice, siento que ahora hay un boom de música para meditar, para hacer yoga. ¿Hay una fórmula para componer ese tipo de música? Como un poco, quizás vinculándolo también a tus conocimientos de los sonidos que se ocupan para poder llegar a ese estado, me imagino, como de mayor meditación, como mayor relajo. Claro. A ver, ¿qué sería un boom? Cuando me dicen boom, es una explosión, ¿no? Como ese estallido, donde nos rajamos, salen todos nuestros traumas, la herida, o esa ansiedad, y poder hacer algo con esa cosa que explotó. Cuando explota algo, evidentemente quizás no es el mejor momento para hacerlo bien desde un principio. Si uno no partió haciéndolo, está bueno partir, pero quizás ese boom yo lo veo como algo positivo desde que después de esta explosión luego se templa un poco este territorio y cada uno se va a aprender a informar para desarrollar contenido más valioso y más serio, con mejores efectos. Porque claro, no sé cuál será el ánimo un poco de la pregunta, pero quizá hay un agotamiento de tanta tendencia con esto del bienestar, del yoga, y aparece mucho charlatán y aparece mucha cosa que no es tan cierta. Entonces, bueno, quizás es importante tener claro que hay que informarse, hay que releer las cosas, dudar un poco de la información y buscar otra alternativa. El camino lo hace uno. Yo hice una relajación que puede escuchar ella como ejemplo, y esa relajación viene de las conclusiones que he ido tomando desde que estudié en la India, que fueron hace 12 años, año 2000, sí, hace 12 años que hice el curso. Entonces, un poco el camino, la práctica te va empoderando. Ujú. Pasando a una siguiente pregunta, también de tinta negra. ¿Cuál es tu opinión sobre el 5G en relación a la salud humana y nuestra vibración? ¿Se puede ocupar para fines conservadores? ¿Cuál es tu Eh, visión? Tan. Sí. Mira, no sé. Por un lado tengo dudas. Pasa que no sé bien qué es el 5G, me pasa. Porque, por ejemplo, sinceramente no lo tengo claro. Yo, cuando vino todo este tema de la pandemia, tenía banda ancha en Valparaíso, pésimo internet, Ujú, y tuvimos que buscar soluciones para todos los streamings. Se nos estaban cayendo las cosas. Contratamos fibra óptica. 5G, le dicen. Hay personas que dicen que eso no es 5G, que sí es, no sé. Bueno, si uno busca, dice el 5G llegó a Valparaíso hace años. Yo vi la otra vez una noticia hace menos de un año que, no sé si lo vieron, tiraron desde San Francisco un cable por todo el mar, por el Pacífico, que llegó hasta la playa San Mateo, acá en Valparaíso, y sacaron un cable Google con fibra óptica a Sudamérica. A mí me pareció impresionante. Y luego veo que estamos usando redes de 5G y eso. Pero también veo toda esta especulación y todas las ideas, las visiones conspirativas del uso de esto, de la radiación, de lo que puede ser nocivo. Entonces, ahí es como que me pregunten qué opinas de la vacuna del COVID. No sé, aunque ni exista, es como mm, no podemos ni verlo. Luego, puedo decir que en el router de 5G que tenemos pusimos plantas y las plantas están súper bien. Hay unas plantas que tienen flores desde que está y ya. están más verdes que nunca. No sé si pasar de la estufa o del viento que había dentro de la casa, de filtraciones, a pasar a un módem calentito ahí parejo, no sé. Las plantas se ven bien, pero tengo dudas con eso. No sé si es Mm, realmente esa tecnología a la que se le llama 5G, si es que mm. Movistar lo dice con seriedad o no. No lo sé. Eso.
Pero la verdad Eh, que yo primero sentía que me hacía mal para dormir y después como que, bueno, vuelvo a lo mismo. Porque teníamos dudas. Oye, llegó esto, 5G, nos va a dar cáncer. ¿Cuánto tiempo esperamos? Esperemos a tener síntomas negativos para cortarlo, veamos cómo andamos. Finalmente nos acostumbramos y el internet está re bueno. En este momento no lo quiero cambiar, pero estoy atento porque no sé qué pasa. sí, es cierto, da para pensar ahí harto, hay diferentes visiones. Mm. Continuamos con las preguntas, con una pregunta de Paulina Alejandra Cruchet. Dice, hola Jaime, ¿cuál es tu recomendación para que los o las músicos puedan expandir alternativas como una especie de spillover hacia otras áreas, como en tu caso, de la música a la salud? ¿Cuál es tu recomendación en el fondo para aquellas personas que quieren salir como de su área específica? Sí. A ver, recomendación para que los músicos puedan expandir alternativas. ¿Qué es? Primera vez que escucho ese término, que me quedé atrás. Split over. ¿Tú sabes qué Sí, significa esa tampoco palabra? lo entiendo como tanto, pero me imagino de eso Pero- de cuando, o sea, bueno, de todos modos explica eh, como el caso de salir un poco del área de la zona de confort profesional, no sé, algo así. Claro. Sí, me imagino. Sí. Bueno, estamos desafiados ahora a poder adaptarnos, a ampliar nuestra cosa. Justo estaba conversando un poco antes sobre eso, de que hay músicos que dicen, no, yo odio las redes sociales y me quiero quedar tocando en una terraza para mis vecinos y no importa, chao. Y otros quieren estar ultra conectados, distintas maneras. Y asimismo, existen otras maneras de poder hacer música y conectarse con ella. Existe, para todos lados podemos llegar. Depende un poco de nuestra vocación, nuestro llamado, porque en principio, claro, la música uno lo piensa desde el lado creativo, el artista y andar tocando en vivo en distintos lugares. Y eso vive en cada músico y va a seguir viviendo si quiere, pero también uno en la vida se va entrando en el área de gestión, en áreas de salud como yo, o en áreas educativas. Entonces se abraza con muchas otras disciplinas y a la sociedad en general le hace mucha falta este personaje arquetípico que es el músico, que anda dando vueltas, que es como alguien que no sé, no necesariamente se va a poner un uniforme para ir a ejercer su profesión. Puede ser un poco libre, puede ser de distintas maneras. Yo desde ahí creo que está bueno creer eso del rol musical como agente de cambio, personaje que puede desafiar en un buen sentido paradigmas sociales, de construcción, tantas cosas, ¿no? Yo le veo muchas maneras de poder sacar la música a otra alternativa. Sí, no sé si contesté la pregunta, Es, pero me explayé. sí, creo que igual sí, también por ahí nos decían que spillover era rebalse, entonces claro, como abarcar más áreas. Continuamos con otra pregunta también de Javiera Paredes. Dice, ¿qué universidad o institución en Europa recomiendas para estudiar un máster en musicoterapia? Mm, no lo sé, ¿eh? Mira, yo cuando estudié el postítulo acá en la Universidad de Chile estaba en un momento que estábamos yendo mucho a Europa a tocar con los chicos y lo pensé en un momento, me quedo esperando allá estudiando un postítulo y cuando vengan a Europa, cuando vayan, me quedo y me sumo a la gira, no sé. Pero finalmente decidí entrar en la Chile por un tema de redes, conocer gente acá y poder hallarme en el territorio donde yo he elegido vivir. Pero cuando averigüé, vi que, por ejemplo, la Universidad de Barcelona tenía mucha fama. Eh, yo sé que en Barcelona hay por lo menos dos escuelas que tienen musicoterapia y lo están impartiendo, y también Susan Bauer, que es la fundadora del postítulo de la Universidad de Chile, ella tiene musicoterapia en Berlín, ¿ya? Hay una escuela allá de musicoterapia también. Entonces, Berlín, Barcelona, yo sé que está bueno.
tienen que haber otros lugares, pero tampoco estoy muy actualizado con los lugares y las postulaciones de ahora, ¿ya? Porque yo sabía que ICEP en Barcelona hacía el máster de musicoterapia, la Universidad de Barcelona, y en Berlín también existen escuelas. Eh, lo bueno es que existe el máster allá en Europa, y porque pasa que, lo voy a resumir, yo estudié licenciatura en música y quería estudiar un magíster por una cosa de paso académico. Sin embargo, para hacer el máster yo tenía que irme a vivir, a estudiar a Estados Unidos, Europa o Australia, básicamente. Ujú. Luego en Latinoamérica no había magíster. En Chile no hay un magíster de musicoterapia. En Argentina hasta ese momento tampoco. En Argentina existía la licenciatura, entonces había que estudiar 5 años el grado, el pregrado, que si bien es gratis la Universidad de El Salvador y la Universidad en Argentina, es gratuito y dura 5 años. No era un poco, no era lo que yo estaba buscando en ese momento porque era muy, muy intenso. Entonces estudié el posgrado acá, que es como, no existe un departamento en Chile de musicoterapia, no existe un pregrado, me lo explicaron así. Por lo tanto, no puede haber un magíster en Chile hasta que hubiera Ya, un pregrado, pero sí existe en Europa. Entonces eso, si están buscando un máster, váyanse por Europa. súper, ahí buena información. También Javiera Paredes hace otra pregunta. ¿Cómo ves la inclusión del ejercicio musicoterapéutico clínico o de rehabilitación en el sistema de salud de Chile? ¿Te ha costado mucho forjar el campo laboral como musicoterapeuta? Sí, me ha costado, sí me ha costado. Hay cosas que no he logrado aún, pero igual estoy súper satisfecho. ¿Qué pasa? Estamos como en un camino que no es ni de tierra todavía en Chile con la musicoterapia. Entonces, como decía, en Argentina uno puede atenderse con un bono, con un musicoterapeuta. En Chile hay que explicar qué es la musicoterapia a cualquier persona. No se sabe. Entonces, desde ahí he tenido que abrir espacio, validarme, y me han dicho ser un poco punta de flecha para las puertas que uno va tocando. Entonces, ha costado, pero he tenido también muy buenos resultados y muy buena llegada. Yo cuando hice mi práctica de musicoterapia, me fui al tiro de una, fui al Hospital del Salvador en Valparaíso, el psiquiátrico, toqué puerta Ujú. y empecé a preguntar si podía hacer mi práctica ahí, en un programa de rehabilitación ambulatoria de dependencias. Y me recibieron súper bien. Luego conocí al director de ese momento, tuve un montón de apoyo, se gestionó el convenio, entré. Y luego, eso fue el 2015, y hasta hoy llevo 5 años haciendo musicoterapia a través de proyectos que postula al Fondo de la Música o licitaciones. Pero para mí hubiese sido un ideal, por ejemplo, que el hospital me contrate, o me gustaría, para que ellos puedan tener, no solo por el ánimo de asegurarme yo o de ser el primero de la musicoterapia en el hospital, pero sí como para que exista un cargo, alguien que esté. Entonces, por ese lado sí que me ha costado, porque he hecho cosas, pero que son transitorias. Mis proyectos duran 1 año, 2 años, y luego tengo que empezar a buscar recursos nuevamente, o el hospital me ayuda, o ellos también, porque les importa, se genera alguna licitación para poder hacerlo, pero no como al punto de ya, contratemos horas de musicoterapia fijas, y que sería lo ideal. Para eso creo que hay que seguir pulsando asociatividad, gestión, y todo lo que estábamos hablando en la charla. Eso. Ya, súper claro. Todavía queda como un tema de internalizarlo en la cultura, ¿no? Así como en la cultura médica, no sé cómo decirlo. Que valide que allá, por ejemplo, está bueno. En el hospital ahora entro, llego en el auto, y el portero me abre el portón del hospital sabiendo que viene entrando el musicoterapeuta. Y para mí eso es lo máximo, porque es como el portero sabe, hasta él, que no tendría por qué saber qué profesional es él necesariamente el que entra, pero claramente puede reconocer más a los funcionarios como de planta. Y lo digo sin desmerecer a un portero, sino que de alguien que quizás no necesita estar informado de tanto detalle. Sin embargo, van sabiendo. Toda la comunidad del hospital ya me conoce en este lugar, entonces, o mi compañera en el San Borja y así. Pero
como hormiguitas que andan en algunos lugares, pero no como con esa autoridad que tiene un médico en el mundo, en las clínicas y todo eso. Y luego cuando viene la defensa, yo he podido hacer musicoterapia para todos los psiquiatras del hospital. Una vez hicimos una sesión como con 60 y estaba buenísimo. Estaban conociéndome como quizá un primer referente de musicoterapia para ellos en ese lugar. Y era un paso, pero claro, no había había una brecha. Entonces, falta. Ujú. Y, por ejemplo, en este último tiempo, durante este año, ya que también va saliendo el tema de la salud mental de manera más constante como a nivel social, ¿sientes que has recibido como más consultas o algo, o ha sido como igual? En este momento, Ujú. sí, han Como desde el habido, encierro, desde la pandemia. sí, han surgido muchos motivos de consulta, sí. Eh, quizás más, quizás más. Yo me he apartado un poco de la acción tan directa, lamentablemente, porque no puedo estar ahí en terreno. Echo mucho de menos a los niños y niñas de la escuela Spout, por ejemplo, personas del espectro autista, donde hay un tema muy grande con la rutina, con generar vínculo cuesta y luego eh, romper toda esta estructura, que los niños se fueran a la casa desde marzo, yo lo encuentro muy dañino para ellos, para todo lo que es su crecimiento, su desarrollo, eh, en estos espacios donde personas que les cuesta mucho. Entonces, también desde ahí hay una impotencia de la efectividad porque entregamos video, material didáctico y cosas, estrategias desde Zoom, desde videos que se suben a YouTube, pero no tanto como era antes en terreno, resolviendo problemas, descompensación en el momento. Por otro lado, me ha escrito gente con distintas problemáticas, estrés, ahora que quieren tomar procesos vía remota, porque claramente nadie se lo está planteando este año presencial. Y por ahí alguien también me escribió pidiéndome ver cómo podía entregarle material a la mamá de la persona que vivía en Concepción, que estaba postrada, una señora de 89 años, que postrada, que creía que la musicoterapia podía ayudarla para este momento, pero yo hice unas recomendaciones así diciendo, pucha, no te puedo ayudar mucho si la persona está postrada y no tiene acceso tecnológico, es difícil. Entonces, nuevamente esa sensación de impotencia, quería que yo como que descargara música y pudiera entregar un pendrive Ujú, con música grabada, pero tampoco era lo mío. Yo no estoy bajando música que no es mía, mucho menos para ni venderla ni pasarla. Mi contenido es presencial o es desde una sesión que nos conectamos tú a tú. Entonces, eso, han habido varios motivos de consulta, algunos que no son posibles y otros que estamos buscando la manera. Sí, harto, harto igual. ya, súper. Y como también vamos cerrando, nos queda poco de este tiempo de workshop, así que si es que tienen preguntas, nos pueden hacer las preguntas antes de cerrarlo. ¿Hay alguna otra cosa, alguna recomendación o algo más que quieras agregar a todo lo que ya nos has comentado? Bueno, no sé si pude expresar con claridad todo lo que quería mostrar. En un momento me vi que el tiempo estaba pasando y no estaba avanzando mucho con algunas cosas. Entonces, podría decir, si es que alguien quisiera luego hacerme alguna consulta con algo puntual, me puede escribir directamente en la página musicoterapiagrupal.cl. Si me escriben ahí al mail, yo podré contestar dudas, eso, y facilitar material de apoyo, no sé, cualquier duda que surja en el camino, yo ahí puedo responder, porque ahora, claro, hice un aproximamiento general y no sé, me interesaba como plantear también, no solo desde la disciplina musicoterapéutica y explicar de qué se trata, sino que también hablar un poco de qué manera podemos eh, implicar a la industria en esto. O sea, ¿qué podemos hacer? Luego yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué puedo hacer para que Corfo, ProChile se motive para apoyar cosas relacionadas con el bienestar desde la música? ¿Me puedo hacer yo esa pregunta?
a alguien por ahí. Alguien me estará escuchando que no necesito que me la responda ahora, pero es algo que necesitamos. No solamente yo, sino que queremos que se levante una plataforma real. Entonces, yo siento que ahí hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Es todo nuevo también, mucha reflexión dando vueltas. Entonces, hago el llamado a todos quienes sientan que puede ahí presionar a que nos conectemos para avanzar, porque si no somos nosotros en este espacio relacionado con esto, ¿dónde más? No sé. Eso. Es cierto, sí. Muchas gracias, Jaime, por toda la información que diste ahora en este workshop, también por tu presencia. Y gracias a quienes nos han hecho preguntas. Te pasaste por todas tus respuestas. Opens your heart. When you smoke it, it opens your heart.